Saludos para todos ustedes. Damos una cordial bienvenida en esta salida al aire. Una invitación corta, pero aquí estamos para compartir con todos ustedes en este día, saliendo como siempre así de insofacto, con el interés de poder compartir, de poder hacer de la doctrina gnóstica un alimento para la conciencia, un alimento para el alma de cada uno de nosotros, de poder pues cada día tratar de conocer, de ampliar más los conocimientos en el estudio gnóstico, ¿verdad? En la sabiduría gnóstica. Así que a todos y cada uno de ustedes le damos una cordial bienvenida por parte de la Escuela Samaeliana de Estudios en Esoterismo, por parte de un servidor Edison Valencia como misionero de estos extraordinarios estudios que hoy todavía podemos estudiar, que podemos platicar, que podemos hacer parte con nosotros, sangre con nosotros. Y de verdad que esto es algo maravilloso para el bien de la conciencia y para el bien del camino espiritual de cada uno de los presentes. A quien le pueda llegar esta información, a quien le pueda llegar este directo, a quienes puedan verlo de aquí en adelante, sepan ustedes que lo hacemos de verdad con todo el cariño, compartimos con todo el amor a quien le pueda ayudar, siempre con el interés de hacer difusión, de hacer la entrega, de analizar los aspectos relacionados con el gnosticismo, con esta doctrina maravillosa que es tan antigua, pero que en esta época vino un gran maestro que le correspondía hacer esa misión de poner nuevamente en el tapete de la existencia, pues la gnosis, ¿no? Esa gnosis milenaria, esa gnosis antigua. Y hoy, mis queridos amigos, como siempre, pues esperamos sus aportes, que escriban sus inquietudes, que nos acompañen de verdad durante todo el desarrollo de la conferencia. Vamos a dividir este tema en dos partes interesantes. ¿Y saben por qué lo vamos a dividir en dos partes interesantes? Porque resulta que estamos hoy, a 2 de febrero del 2023, pero en 2 días, ¿verdad? Estaríamos a 4 de febrero, que corresponde al año nuevo, al inicio de la era de Acuario, estaríamos arrancando directamente con aquellas enseñanzas que nos entregara el venerable maestro Samael antes que iniciara, pues de hecho la era de Acuario. Él ya lo estaba expresando, lo estaba enseñando, lo estaba explicando a sus discípulos por allá en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces vamos a dividir el tema en esas dos áreas. Vamos a estudiar sobre lo que es la era de Acuario, aspectos exclusivamente de la praxis, exclusivamente enseñanzas que nos lleven a comprender por qué vale la pena aprovechar las energías de la era de Acuario, y que podamos nosotros también analizar en relación al 2 de febrero, que es pues de hecho también una fecha importantísima a través del gnosticismo en relación a un sabio maestro conocido como venerable maestro Lakshmi Daimon. Entonces, para todos los que se hacen presentes, en forma respetuosa, queremos simplemente compartir, no buscamos la polémica, huimos de ese campo, no es el nuestro, nos gusta simplemente enseñar, compartir y hacer que todos los presentes, sinceramente, aprovechemos esta fecha tan importante para el bien de todos nosotros en nuestro camino espiritual. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Esperamos que todos los presentes estén ahí atentos, que hagan sus inquietudes, que expresen sus preguntas, porque por aquí tenemos ya el saludito de una compañera que se hace presente, ¿no? Por aquí ya está presente un pequeño saludo que nos dice, Yané, saludos y a todos, al profe, dice por aquí, por estas conferencias del conocimiento. A ti, pues, gracias por acompañarnos, Yané, muy amable. Gracias por unirte a este directo. Yo sé que esto es con el fin de que todos nos ayudemos, que todos compartamos, ¿sí? Para la ayuda personal, como tú dices. Y también saludamos a Lola García, dice profesor. Hola, muy buenos días. Saludos a todos. Bienvenida a nuestra compañera Lola desde México, ¿verdad? Bienvenida por unirte, por acompañarnos en este directo. Y José Carlos dice saludos desde México, otro compañero mexicano, gracias. Y tenemos a Jesús González, saludos desde Chihuahua, México también,
los compañeros mexicanos, como siempre, en la palestra, ¿no? Adelante en el volante, siempre conectados con la doctrina, ya que pues México fue la tierra donde estuvo el Avatar, entonces por justa razón el mexicano siempre está muy atento. Dice por aquí Guadalupe, Guadalupe Velázquez dice, hola, saludos desde Querétaro, otra compañera mexicana, mira eso. O sea, tenemos compañía de muchísimos mexicanos hoy. Qué interesante. Y dice Guillermo García, muy buen día, instructor. Soy Guillermo y estoy en la Santa Iglesia Gnóstica, Samelón Beor. Felicitaciones por esta magistral enseñanza desde Bogotá, Colombia. Gracias por unirte, amigo Guillermo. Y Patricia Vélez dice, buenos días, bendiciones para todos. Gracias por compartir la sabiduría espiritual. Para ti, mi querida amiga Patricia, gracias. Y les voy a pedir el favor que compartamos este directo a toda persona que ustedes consideren que les pueda servir. Vamos a compartir a quien le pueda ayudar, a quien le pueda llegar esta enseñanza, este directo, porque el anhelo es ese, el compartir a todas las personas que vamos por el camino del gnosticismo, ¿verdad? Que estudiamos gnosis, que nos encanta la gnosis. Y nos dice Marcela Correa, un afectuoso saludo, profesor, desde Argentina. Tenemos ahorita, vea, compañeros de Argentina, y agradecemos de verdad que ustedes saquen su tiempo, que hacen su esfuerzo, que están ahí para acompañarnos. Qué maravilla. Y dice por aquí Lady Silva, muy buenos días, saludos desde Arizona, Estados Unidos. Muchísimas gracias, Paz Inverencial. Compañera de Estados Unidos, gracias, excelente. Así que los amigos de Estados Unidos, amigos de México, de Argentina, Colombia, siempre del Perú, siempre también de Bolivia, de Costa Rica, Centroamérica, amigos que se conectan desde España, aunque el horario es un poco ya tarde, pero siempre están ahí. Y a todos, gracias, gracias. Y me disculpan que de pronto pues no les sigamos dando más saludos, pero por favor escriban sus preguntas, escriban sus inquietudes para que podamos empezar en este momento el desarrollo de la conferencia y estaremos ahorita en un espacio de tiempo muy pendientes. Vamos a leer todas sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas todas con el fin de que el tema quede lo más claro posible. Así que todos tienen el derecho de preguntar y nuestro anhelo es pues rápidamente contestar, ¿verdad? Eso es real en este tipo de directos que siempre hacemos. Así que bienvenidos a todos ustedes y muchísimas gracias por compartir con nosotros y compartir alrededor de la doctrina un día tan interesante como hoy. Bueno, miren que aquí con los que tenemos presentes en la sala y con ustedes al otro lado de la pantalla, quiero iniciar esta conferencia con las siguientes palabras, ¿verdad? Y estas siguientes palabras que vamos a decir vienen directamente de un maestro que, como les decía hace un momento, vamos a iniciar, primero que todo, dividiendo este tema. Entonces, como hoy es 2 de febrero del 2023, pues vamos a iniciar hablando de esta fecha y compartiendo unos minutos en relación a este venerable maestro conocido como Lakshmi, ya que hay muchísimas preguntas, hay muchas inquietudes, y de acuerdo a mis capacidades, de acuerdo a lo que yo conozco en relación al conocimiento, en relación a lo que es la doctrina y claro está, en relación a lo que el venerable maestro Lakshmi es como maestro, como gran sabio, ¿no? En este momento que le tocó, pues de hecho, esa misión que muchos no aceptan, que muchos dicen que eso es totalmente salido de los contextos gnósticos, cuando se habla de una restauración, cuando se habla de un maestro que vendría a tomar las riendas en relación para la formación de lo que fue el Lumen de Lumine, en relación a darle un vuelco, a darle un nivel a todo lo que conocemos desde el punto de vista de la parte santificante, de la parte iglesia, de lo que es la institución gnóstica o de lo que es el gnosticismo en esta época, pues realmente vamos a tratar de tocar unos aspectos relacionados con ello. ¿Por qué? Porque hay mucha situación en el ambiente que tal vez mucha gente
e ignora, y simplemente pues hablamos de lo que desconocemos y no tenemos pues realmente en cuenta el bagaje que contiene o que desarrolla un iniciado, que tiene un maestro, que tiene un hierofante, que contiene pues de hecho un ser que viene haciendo un trabajo espiritual durante muchas vidas atrás. Así que quiero que analicemos lo siguiente para poder darle el inicio al tema del día de hoy. Estaremos atentos a cualquier pregunta, inquietud, como les decía, y pues sin más preámbulos, pues comencemos de una vez porque el tiempo, como dice por ahí el dicho, el tiempo es oro y no podemos dejarlo perder, ¿verdad? Lo necesitamos en este momento. Entonces, fíjense que dice este venerable maestro, relacionándolo hoy, 2 de febrero del 2023, dice él, cuando un iniciado, cuando un maestro, pero especialmente cuando un iniciado está levantando los principios crísticos, está levantando su Cristo íntimo, cuando está levantando todo ese potencial que trae en su interior, ese iniciado será combatido por los principios satánicos que tienen las personas. Esos principios satánicos, que son la oscuridad, que corresponde al ego, que es la sombra, como la denominan ciertos autores en el psicoanálisis. Esa sombra, ese ego, ese yo, ese defecto, esa oscuridad son los principios satánicos que cada ser humano tiene dentro, y esos principios ocultos, oscuros, que corresponden a la propia psicología individual, no pueden ver o no le permiten ver los principios crísticos que está levantando un iniciado. No permite esa oscuridad psicológica que la persona mire un poco más allá. Y traigo a colación cuando se dice en el Egipto antiguo que para los seres humanos de esa época, Osiris era un ser oscuro, Osiris era un ser de tinieblas. ¿Y por qué de tinieblas o por qué oscuro? Pues porque ellos no podían ver la luz que emanaba Osiris Ra, no podían captar esa información crística, esa luz que mostraba, que irradiaba Osiris. El Pistisofía dice, los discípulos le piden al Cristo, regule la luz, porque nos quemas, no te podemos ver, y menos podemos entenderte, ¿verdad? No podemos comprenderte, no podemos realmente interpretarte con tanta luz que estás emanando. Por favor, maestro, regule la luz, porque si no nos quemas. Y el Señor tiene que regular esa luz para poderse hacer entender, para hacerse comprender de sus discípulos. De esta forma, esas palabras de este maestro son muy sabias, porque si ustedes miran, el venerable maestro Lakshmi, a través de las diferentes redes que ustedes encuentran de internet, redes públicas, se darán cuenta de cómo es un ser que tiene mucha gente que no lo quiere, muchos individuos que hablan pestes, que dicen y dicen cosas sin haber conocido la humana persona de este venerable maestro, sin haber conocido a este gran y extraordinario señor que se levantó a través de un trabajo, a través de una obra, y venía totalmente ya un camino, un diseño, venía ya una obra a realizarse, porque si los que no tienen información clara, sepan que el venerable maestro Lakshmi fue un misionero como lo hemos sido cualquiera de los que podemos estar presentes. Era un misionero que salió del campo, que salió de algún lugar de nuestro planeta, de este país de Colombia, y sintió los impulsos del ser y comenzó a hacer misión. Y algún día llegó, pues de hecho, a lo que se conoce como aquel monasterio Sumum Supremum Sanctuarium. Allá estuvo instalado, se preparó en ese lugar y posteriormente salió a hacer una misión de tipo internacional con todas sus capacidades humanas. Y aún mucho más allá, el venerable maestro, por allá a mediados
o a comienzos, prácticamente, o mediados, comienzos de 1970, recibe la autorización por parte del venerable maestro Samael Aumbeor para que él sea el abad de lo que en un futuro sería el monasterio Lumen de Lumine. Imagínense ustedes, ¿cómo es que un misionero de campo, de naturaleza, posteriormente se convierte en un misionero internacional y con unas capacidades que no eran capacidades intelectuales como de muchos misioneros de esa época, y recibe la autorización del Logos, le dice a él que él es el escogido para que sea el abad de ese monasterio? Pero ¿de qué monasterio cuando no habían ni las tierras? Y antes de que el maestro Samael desencarne, esas tierras fueron conseguidas, se lograron, pero el maestro en esa época, conocido como Teófilos Bustos, simplemente un misionero que tiene que irse a instalar en esas tierras frías, donde no había nada, donde todo el frío era tan terrible, donde solamente eran montañas, donde no había nada construido para vivir, y él se va con su familia por allá a pasar necesidades, a pasar frío, a pasar enfermedad, a pasar problemas de situaciones climáticas, y lo peor, que después que desencarna el venerable maestro Samael, se avalanchan una cantidad de personajes para atacarlo, para ver cómo lo hacen desistir, cómo lo sacan de esas tierras, para poner a otra persona. Y menos mal que habían unos documentos, habían unos papeles donde se dejaba claramente que él iba a ser el que iba a estar al frente de esa construcción como abad. Y miren ustedes qué interesante esto. ¿Por qué no colocaron a otros? ¿Por qué no pusieron a gente más capacitada, con un desarrollo mayor a nivel intelectual? Misioneros internacionales que se movían por muchos países, pero lo dejan a él. Y él es el que viene a mantenerse firme para ir formando y para ir desarrollando esa misión encomendada por Dios y que él la tenía que hacer, y el Logos Samael se la encomienda. Ahora, esto es historia patria. Lo que vale la pena es analizar lo siguiente. El venerable en esta época, hoy justamente, se le está rindiendo un culto espiritual a través de lo que es la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Aumbeor. De pronto otro tipo de instituciones no van a hacer eso, porque no les interesa y también pues lo desconocen. Sepan ustedes que cada iniciado que va trabajando en su obra espiritual va levantando los principios crísticos, esos principios del ser, esas partes autónomas, va desarrollando toda esa construcción interna, esa anatomía oculta, que no es más ni menos que el desarrollo de los diferentes cuerpos que le permiten vivir en las diferentes dimensiones del cosmos. Por allá en los años de 1997, el 2 de febrero, él estaba recibiendo sus principios crísticos universales, encarnando unas fuerzas que le permitían seguir desarrollando esa misión en relación a ese monasterio conocido como Lumen de Lumine. Sin embargo, sepan ustedes que el maestro, como buena persona, se retira por allá en el año 2005. Y de ahí para acá, pues aproximadamente ya unos 17, va para 18 años que él ya físicamente no está, pues nosotros encontramos que hay mucha gente que no lo conocía, que no sabía quién era él, desconocía qué tipo de maestro, su misión, y hoy en día, pues hay una cantidad de personas que corresponden a diversas cofradias o instituciones, grupos gnósticos, personas del estudio a nivel esotérico, del esoterismo gnóstico, y hacen sino pues hablar en relación de este maestro. Dicen que el maestro Lasmi no es ningún maestro, que es un mitómano, que es una persona, un charlatán, ¿sí? Por ahí dicen que es un charlatán, dicen que es una persona que solamente se preocupaba por recursos económicos para sostener esa institución, dicen que realmente es un falso maestro, que nunca recibió autorizaciones del maestro Samael, que ese lugar llamado Lumen de Lumine no es más que un lugar tenebroso, un lugar oscuro donde llega la gente allá simplemente para ser trabajada a nivel mental, que
ese maestro realmente no es ningún maestro, no es ningún restaurador, porque si hubiera sido un restaurador, pues de hecho hubiera restaurado todo lo que el maestro Samael hizo por ahí en los años 70 y que estaría la misma cantidad de gente de esa época en este momento, ¿sí? Entonces, no es ningún restaurador, es un farsante, así le tratan, y muchos, peor todavía, mucha gente a través de sus redes sociales dice que él no es más ni menos que un demonio y que habla de un demonio que se encuentra allá en Venezuela y que ese demonio es el que controla a los gnósticos de esa institución y que todo lo que dice es realmente falso. Entonces, yo vuelvo y les digo con todo el respeto porque pues soy malo para estar atacando o para estar hablando mal de cualquier iniciado, así digan lo que digan muchas personas. Yo no soy de eso, no es mi trabajo, no me gusta, pero les puedo decir lo siguiente a todos ustedes. Cuando un iniciado levanta los principios crísticos, levanta su obra, hace su trabajo, será combatido por los principios crísticos oscuros y tenebrosos, ¿sí? Del ego que cada ser lleva en su propio interior. No podemos comprender a los iniciados, no podemos comprender a las lumbreras, no podemos comprender al que tiene la luz, porque el que tiene la luz encendida es visto como algo oscuro por los que tienen la luz apagada. La mayor parte de los grandes iniciados fueron traicionados, perseguidos y combatidos por todos aquellos que, según seguían al Cristo, acompañaban al Cristo en su Vía Crucis, pero después lo torturan, lo sacrifican, lo odian, lo persiguen, ¿verdad? ¿Y quiénes son? Pues los mismos que dicen buscar la luz, buscar el camino, buscar la gnosis. Ahora, yo les voy concluyendo esta primera parte en relación a esta fecha de hoy, 2 de febrero, porque es que hoy 2 de febrero es una fecha importante donde dice que es ese ingreso del Cristo, el ingreso del Señor, ¿verdad? En todo lo que se iba a desarrollar en su propia Vía Crucis hoy. Y hoy es una fecha donde celebramos el Día de la Candelaria, el Día de la Virgen, el Día del Fuego, el día de esa energía crística que es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, que se corresponde directamente con el día de la Inmaculada Concepción, pero hoy es candela, hoy es fuego, hoy corresponde a un misterio relacionado con los misterios alquímicos y el levantar del fuego sagrado, el fuego crístico en cada ser humano. Entonces, a este maestro se le celebra esta fecha porque justamente esta fecha correspondía a un advenimiento crístico espiritual en ese maestro. Y él nos habla de esta figura él le denominó el divino daimon, y esta figura es extraordinaria, aunque para mucha gente la vea como oscura y tenebrosa, la vea que es el demonio que él se inventó allá, pero ¿saben ustedes que daimon significa demonio? Y cuando tú trabajas con tu propio daimon, o sea, con tu propio demonio, lo conviertes en la piedra cúbica, esa piedra que es el diamante que se tiene que realmente cincelar, pulir, es aquel diamante, es aquel daimon, es aquel divino y extraordinario ser del cual nos hablara Sócrates hace unos 2500 años, del cual nos hablara, pues de hecho, grandes maestros, ¿verdad? Como en este caso, cuando escuchamos hablar de Juan, aquel encantador y mago, ¿verdad? De aquel Juan extraordinario compañero de Paracelso, compañero de Cornelio Agripa, por allá en la Edad Media. Entonces vemos de cómo el gran Fausto, el gran Juan, tenía su propio daimon, y para esa época la gente trataba al gran Fausto, al gran Juan, como un demonio, lo trataba como un brujo. ¿Por qué? Porque él andaba con su daimon, y el daimon se le presentaba en forma de perro, con sus diferentes colores, se le presentaba en caballo y lo llevaba por los aires de una ciudad a otra a través de la dimensión desconocida. Y ese gran maestro que tenía, pues de hecho, la piedra, que tenía encarnado al Budi, que era un ser resurrecto, un maestro,
pues realmente no era comprendido. Y si ustedes investigan la historia de él, es tratado como un ser oscuro y tenebroso, es tratado como un mago negro, pero se sabe que era un mago blanco. Si miran ustedes a Paracelso, que también es un ser que encarnó el elixir de la larga vida, ese maestro también es tratado como oscuro. ¿Por qué? Porque desapareció, no dejó rastro y es un maestro que vive en otra dimensión, vive en otro lugar del planeta. Así que para todos los grandes maestros, como Saint Germain, de igual forma, y muchos otros, como Cagliostro, etcétera, que tenían un desarrollo muy alto en su trabajo, pues no han sido comprendidos y han sido catalogados de oscuros y tenebrosos, y ustedes saben quién formaba esas historias para que la gente no siguiera hablando de esos grandes maestros. De igual ocurre con el maestro Lakshmi, cuando él habla del divino Daimon, cuando él habla que hay que pulir la piedra, que hay que blanquear el latón, que hay que pulir al Cristo Lucifer individual para que se convierta, pues de hecho, en ese Cristo blanco, en ese Lucifer, en ese daimon individual de cada ser humano, porque cada persona lo tiene, pero lo que pasa es que está oscuro, se encuentra negro, como dice el maestro Samael, está totalmente negro como el carbón y necesita pulirse, refinarse y de esa forma se convierte en ese ser que muchos denominan el diamond, el diamante, ¿sí? Aquel latón blanqueado que todo ser humano debemos trabajar de acuerdo al trabajo o al desarrollo de la muerte psicológica, de la castidad científica y del sacrificio por la humanidad. Así que con este pequeño aparte quiero decirles a todos ustedes que todas esas personas que hablan de los grandes iniciados tengan en cuenta que estamos perfectamente equivocados. ¿Y saben por qué? Porque si un estudiante gnóstico realmente tiene conciencia de su trabajo espiritual, un estudiante gnóstico que realmente ha comprendido su camino, que tiene ciertos grados de conciencia diferente a los demás, pues se cuida de la palabra, se cuida el verbo, se cuida de los pensamientos transgresores, impíos, que le gustan satanizar a los demás, perseguir a los demás, hablar mal de los demás y montar falsos testimonios, mentiras y calumnias. Uno tiene que cuidarse de eso y lastimosamente en este momento la mayor parte de muchos de nosotros nos pasa ese problema, que nos gusta hablar de lo que desconocemos, no hemos entendido realmente el camino y perseguimos a los iniciados, perseguimos a los maestros, tal vez porque no son de la línea de nosotros, tal vez porque corresponden a otro grupo, tal vez porque abrieron una institución, pero sepamos que cada iniciado tiene una misión que cumplir, tiene una misión que desarrollar y al maestro Lasme le tocó la suya y esa misión fue la que él cumplió hasta que se retiró. De ahí para allá, en relación a la institución gnóstica que él dejó, no podemos decir nada. Si hablan mal de esa institución, si no hablan bien, si dicen cosas, pues realmente yo no puedo decir nada de ahí. Lo único que puedo decir es que yo milité en esa institución durante muchos años, trabajé como misionero, serví cuando estaba el maestro Lasme y posteriormente cuando él se retira, y ahorita trabajamos en forma individual haciendo la difusión. Si allá en esa institución están haciendo cosas, pues realmente no soy nadie para juzgar ni criticar, y eso son cuestiones directrices y pues cada quien pues tiene que cumplir y tiene que rendir en relación a lo que se hace, ¿no? Tiene que rendir pues de hecho una respuesta a lo que se hace, buena o mala. Así que de ahí para allá, no sé, lo único que puedo hablar es sobre la humana persona que conocí, que se llamaba el venerable maestro Lakshmi, y sobre los misterios que él nos entregó, que son los misterios en esta época del divino Cristo Lucifer, del divino Daimon. Es lo que puedo decir y cualquier pregunta que tengan en relación a este aparte, pues estaremos muy pendientes, ¿ok? Ahora vamos a ingresar de lleno a lo que corresponde, que es la era de Acuario. Vamos a analizar sobre la era de Acuario y no es un secreto para todos los presentes que la era de Acuario inicia el 4 de febrero
de 1962 entre las 2 y 3 de la tarde. No es un secreto que todos los seres humanos vivimos en un planeta y este planeta Tierra tiene pues de hecho un año terrestre y en este año terrestre hoy 2 de febrero, en 2 días 4 de febrero del 23, pues de hecho estamos cumpliendo un proceso que tiene la naturaleza, que tiene el planeta, que va haciendo un giro alrededor del Sol en 365 días, aproximadamente con unas 6 horas, que es lo que dura un año terrestre. Es real que así como hay un año terrestre, pues de hecho tenemos un año sideral, un año cósmico, que es donde nosotros giramos alrededor del cinturón zodiacal y alrededor o al pasar a través del cinturón zodiacal, hemos vuelto a regresar a lo que llamamos la era de Acuario. Significa que, como dice el venerable maestro Samuel Umbeor, la era o la raza que correspondió, pues de hecho a los atlantes, ¿verdad? Lo que fue la antigua Atlántida, terminó justamente en Acuario y en Acuario comenzó lo que fue la raza aria. Ya le hemos dado la vuelta al cinturón zodiacal y ahora nos encontramos nuevamente iniciando la era de Acuario. ¿Para qué? Para que se prepare un terreno, para que se prepare nuevamente unas circunstancias, se prepare nuevamente una humanidad para iniciar lo que va a ser la próxima raza Coradí, la raza que viene cuando ésta ya no se encuentre en este planeta, cuando ésta sea removida, cuando esto sea cambiado, cuando los mares cambien de lecho, cuando todo sea realmente transformado, entonces vendrá una nueva raza y esa raza vendrá a vivir en este planeta y todavía considero que será parte con lo que es la era de Acuario. No sabemos cuántos siglos, cuántos miles de años se alcance a tardar para que la raza humana vuelva a aparecer en la Tierra, ¿verdad? El semillero del cual habla el maestro. Sin embargo, imaginemos que sea al final de esta raza, que sea al final de esta era de Acuario o simplemente que sea en la era que le continúa. ¿Por qué? Porque acabamos de pasar la era de Piscis. El venerable maestro Samael dice que la era de Piscis todavía se está sintiendo. Hay ciertos impulsos que se sienten de la era de Piscis, una era retardaria, dogmática, una era donde veíamos nosotros una cantidad de aspectos relacionados con la creencia, con la espiritualidad, con la parte religiosa y el dogma que desarrolló en todo su campo los reinos, ¿verdad? Los reyes, los emperadores, desarrolló una cantidad de aspectos que hoy todavía se ven en ciertos países, se siente esos impulsos donde la humanidad, muchos todavía estamos en Piscis y no nos hemos dado cuenta que ya estamos en Acuario, en una vibración totalmente diferente, en una vibración que cambia, en una vibración que tiene otros niveles, otro campo muy diferente a lo que fue la era de los peces, a lo que fue la era de Cristo, a lo que fue la era de Piscis, ¿verdad? Estamos ya en Acuario, inició el 4 de febrero del 62 y empieza nuevamente a pasar o a desarrollarse todo lo que es las constelaciones, todo lo que corresponde a esa bóveda celeste, vuelve nuevamente el inicio para que empecemos a pasar por diferentes subrazas de esta raza en la cual ya va a iniciar muy pronto. Viene nuevamente el desarrollo de las diferentes eras y aproximadamente cada era contiene 2164 años y las 12 eras conformarían, pues de hecho, un viaje celeste para un total de 25.968 años, girando cada era, pasando por cada era, hasta regresar nuevamente en Acuario, en la próxima raza, que será la raza Coradí. Y de esta forma, entonces, pasamos nuevamente por un año celeste, pasamos por cada era de nuestro planeta y estaríamos pasando por diversos años terrestres en la próxima raza, que
vuelve todo a repetirse, volverán las nuevas dinastías, volverá nuevamente el desarrollo de lo que son las estaciones, de las diferentes características de esa edad de oro, de plata, de cobre y de hierro, así como hoy nos encontramos culminando esta edad de hierro, ¿verdad? La edad del Kali Yuga. Y todo volverá. Pero lo interesante de esto no es únicamente porque todo regrese o porque todo se repita, sino que lo que hay que aprovechar en este momento, en el tiempo que tenemos, es la influencia que tiene Acuario en nosotros. Recuerden ustedes que Acuario está influenciado directamente por Urano, y Urano rige los órganos sexuales en los seres humanos. También tenemos otro planeta que es el planeta Saturno, que está relacionado con la muerte, ¿verdad? Que está relacionado directamente con el trabajo psíquico en el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este momento aprovechamos los impulsos que tenemos cada uno de nosotros, la comprensión que tenemos en base a la doctrina, el entendimiento de conciencia que tenemos en relación a los 3 factores de revolución de conciencia, vamos nosotros a hacer algo interesante en nuestro propio trabajo. Y hacer algo interesante significa que el ser humano que aproveche la energía que tiene en sus órganos creadores, que aproveche el ensémenis, que aproveche la transmutación que nos enseña la gnosis, que aprendamos el manejo de la energía como soltero o como casado, pues vamos por un camino correcto, porque el trabajo está ahí. Por justa razón, se habla que Urano rige cada 42 años y rige en el hombre y en la mujer y potencializa la energía para que el ser humano comprenda que si sabe manejar esos principios, esas energías crísticas, pues realmente puede hacer una obra muy rápido, ¿verdad? Puede avanzar rápido si aprovechamos los impulsos de Urano que están relacionados con la energía, con los órganos creadores en cualquiera de nosotros. Si aprovechamos las energías, los impulsos que da Saturno, que corresponde a la muerte psicológica, que corresponde al anciano de los días, que corresponde al cuervo negro, que corresponde, pues de hecho, al trabajo de la oscuridad en cada uno de nosotros. Entonces, trabajo de castidad con trabajo de muerte psicológica nos lleva en avance a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vemos el signo de Acuario, ustedes pueden ver que corresponde a un recipiente con agua, y ese recipiente está mezclado los mercurios, el mercurio rojo, el mercurio blanco, la refinación de la energía. Es aquel acuador que sabe manejar las aguas, pero a su vez, Acuario tiene un elemento que es el elemento aire. Y todo aquel que sepamos manejar el aire, ¿sí? Dar los impulsos, subir la energía mediante el prana, mediante el aire, mediante la respiración profunda, apretando el coxis y subiendo esa energía hacia el cerebro, que es el cáliz, o sea, el recipiente que el acuador está vertiendo con agua, se convierte en el cáliz en el cerebro, y quien sube a través del sabio uso del oxígeno, del aire, del prana, la energía al cerebro, es aquel que tiene toda la facultad y tiene toda la ayuda para poder hacer un trabajo espiritual en estos momentos. La era de Acuario es una era que ustedes pueden ver de revolución de todas las formas, una revolución sistemática, una revolución de medicina, una revolución de la aviación, una revolución a nivel de todo lo que es el desarrollo de diferentes armamentos que hay a nivel mundial, todo lo que es el cambio que vemos en la humanidad de pensamiento, de la estructura molecular, de la estructura atómica, del cambio a nivel psicológico en los seres humanos, es gracias a la energía, a los impulsos que da la era de Acuario. Y hoy es tanto el avance que ustedes pueden ver cómo se ha penetrado en el campo de la ciencia cuántica, ¿verdad? En el estudio de las partículas y todo su funcionalismo. Es tanto que tiene mucha lógica por parte de los científicos cuando se habla de lo que se conoce como el entrelazamiento cuántico, como aquella partícula onda que al ser observada, entonces nosotros podemos realmente identificar las cosas.
Cuando uno observa lo que hace, es como si todo el campo, ¿verdad?, de lo que hay en el mundo se quedara estático, colapsara para que nosotros podamos observarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aplicamos nosotros las claves de observador y observado, de autoobservación psicológica, cuando fijamos la atención en nosotros mismos, miramos hacia adentro, es como si todo lo creado se colapsara en un instante dado, en un momento, en el aquí y ahora, y al colapsarse la onda a partícula, entonces nosotros podemos observarnos, autoobservarnos, autoconocernos en un momento dado. Eso es cuántica, eso es partícula onda, eso es una ciencia que corresponde a la era de Acuario, y por eso los estudiantes gnósticos tenemos que tener en cuenta esto. Si no fijamos la atención en lo que estamos haciendo, entonces no le das el valor a la energía que tienes en tus órganos creadores, influenciados por Urano en esta era que acaba de iniciar. Si no le prestamos la atención a la autoobservación psicológica para el autoconocimiento interno, no aprovecharemos los impulsos que está dando Saturno para que podamos conocer las sombras psicológicas, el ego que llevamos en nuestra propia psique. Si no aprovechamos la fuerza que en este momento está dando Marte en relación a la misión, a la difusión, a la entrega del mensaje, entonces no comprenderemos dónde nos encontramos en relación a el sacrificio por la humanidad. Entonces tenemos tres impulsos fundamentales que están trabajando en cada ser humano que ha aceptado la gnosis, que quiere vivir la gnosis, que desea practicar la gnosis, y es en los tres factores de revolución de conciencia. El que no tome ese camino, los que no aceptemos que por ahí es el trabajo, pues podemos seguir hablando de lo lindo, podemos seguir pensando extraordinariamente de la espiritualidad, podemos pensar que realmente Dios se conquista con buena intención, podemos decir cosas maravillosas sobre las escrituras sagradas, hablar cosas lindas de Dios, de la divinidad, del Cristo de hace 2000 años, pero que realmente no hemos entendido nada, porque resulta que ese trabajo del cual les estoy hablando no es la luz falsa del intelectualismo, no es la luz que emana del tesoro de la luz, porque una cosa es esa luz que emana del tesoro de la luz y que mucha gente aquí con buenas intenciones en sus cofradias, en sus instituciones, en sus religiones, en sus creencias, consideran que tienen, que son parte con el tesoro de la luz, con el Cristo, pero no es así. Pueden tener una luz que no es la luz original, pueden estar siguiendo una luz que no es la luz de Pistisofía, porque no están trabajando con los misterios reales que lo llevan a uno a encarnar al tesoro de la luz o la luz auténtica de Pistisofía. Sino por lo contrario, podríamos estar en un dédalo de equivocaciones, como pasa con estas personas, nos puede estar pasando a nosotros en el camino, que pensamos que tenemos la luz de Pistisofía, que estamos recibiendo la luz del tesoro de la luz, pero que realmente podemos estar muy equivocados si no nos metemos de lleno a practicar los tres factores de la revolución de conciencia. Esos tres factores que están sintetizados por esos 10 mandamientos de forma extraordinaria y que a su vez se reduce a un mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos unos con vosotros, así como yo os amo, ¿verdad? Ese es el trabajo y eso es lo que la Gnosis en este momento está entregando, gracias a toda esa enseñanza del venerable Maestro Samael que ustedes pueden encontrar en sus obras. Todos esos libros que ustedes pueden ver aquí, parte de ellos, todos esos libros que ustedes pueden observar aquí, alguno de esa biblioteca, son las obras que tenemos en nuestra mano para estudiarlas, para pedirle hacer comprensión y posteriormente ponerlas en práctica. De lo que nosotros podamos practicar de las enseñanzas del maestro, cada quien se va haciendo su propio camino. Cada quien empezará a levantar sus propios principios crísticos y cada quien irá haciendo luz al andar de acuerdo a su propia obra particular.
Y cada uno de los que estamos presentes irá encontrando su misión, su visión, la misión de ser, la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros para realizar la obra a nivel individual. O sea que la era de Acuario es la era de la revolución, es la era de la luz, es la era de la intuición, es la era del amor, es la era de la bondad, es la hora de la caridad, es la era donde todos nosotros tenemos que entrelazarnos como hermanos en Cristo y no atacarnos unos contra otros. Yo considero que todos los hermanos gnósticos del mundo pertenezcan a donde pertenezcan a la cofradia que pertenezcan, a la institución que pertenezcan, al grupo oculto, esotérico que pertenezcan, que si son de Agea, que si están con la familia del maestro Samael, que si están con el maestro Huencancún, que si se encuentran perteneciendo a la iglesia patriarcal, que si son del IQ, que si son de la que sea, que son un grupo secreto, que ustedes tienen la verdad, que ustedes sí son samaelianos, no importa, que si son de la iglesia del maestro Lakshmi, de donde sea. Yo lo que considero, lo que siento, es que nosotros no deberíamos atacarnos unos con otros. Nosotros no deberíamos perseguirnos unos con otros. Nosotros no deberíamos señalarnos unos con otros. Nosotros no deberíamos estar hablando mal de otras instituciones, de otros grupos, de estar hablando mal de maestros que no sabemos quiénes son, de iniciados, ¿verdad? Que desconocemos su calidad, su trabajo, su nivel, su maestría. No sabemos quién es. Lo único que podemos ver es que cada organización, sea la que sea, cada organización con sus iniciados o con su maestro, todos van por un mismo fin. Todos buscan entregar gnosis, enseñar gnosis, compartir gnosis, divulgar la gnosis, hacer misión. Todos en esa institución o en ese grupo quieren hacer un trabajo espiritual, ¿verdad? Todos buscan hacer un trabajo espiritual. Todos quieren vivir la gnosis, enseñarla, compartirla. Que ellos digan que sí son samaelianos, pues son samaelianos, se les respeta. Que ellos dicen que son más que samaelianos, maravilloso. Que estos de allí son samaelianos cósmicos, extraordinario. Que esos son del maestro Lasmi, maravilloso. Que aquellos de allí son samaelianos de la época antigua, que corresponden a la época de los esenios, que son gnósticos desde los cátaros, desde los druidas, desde por allá de los primeros gnósticos rosacruces. Maravilloso, extraordinario. Todos tienen derecho a ser gnósticos, a difundir, a enseñar, a practicarlo, a encarnarlo y que hagamos que la humanidad conozca que existe la gnosis. Todos tenemos el derecho. Entonces, ¿por qué nos atacamos? Que hayan diferencias, que hayan cuestiones que cambian, que tienen diferencias en sus procedimientos, en sus enseñanzas, que hacen cambios en sus procederes esotéricos, pero que van por la línea samaeliana, pues respetamos, ¿no? Hay que aprender a respetar. Dice por ahí un dicho interesante, ¿no? Creo que lo dice un mexicano, ¿sí? Creo que Benito Juárez dice que el derecho, ¿sí? El derecho a la paz ajena, a ver cómo es que él dice, el derecho a la paz ajena, o no, se me va ahí, se me vuela, pero creo que lo dice Benito Juárez, y él dice que, bueno, vamos a ver si nos viene ahí, que me llega, pero él dice así, que cuando uno aprende a respetar, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho el ajeno. respeto al derecho ajeno es la paz. Ya, gracias ahí por la ayuda. El respeto al derecho ajeno, a la creencia ajena, a la religión ajena, al conocimiento ajeno, a la espiritualidad ajena, a todo lo que es ajeno, es la paz. Porque usted va que se pone a meterse donde no tiene que meterse. Entonces, muy sabio Benito Juárez, ¿sí? Todo aquel que respeta lo ajeno va a tener paz, porque no es su espacio,
¿sí? Pero todos vamos hacia ese camino de la búsqueda espiritual, ¿sí? De aplicar y vivir la gnosis. Entonces, no sé qué preguntas, inquietudes tienen ustedes, pero el anhelo es que sepamos que la era de Acuario es la era de las grandes revoluciones y es la era donde está activo el quinto evangelio, la quinta verdad, la gnosis dada para la humanidad. Que muchos miles y millones de humanos no la acepten, no la reciban, no importa, pero tenemos que entregarla, tenemos que difundirla, tenemos que enseñarla. Que miles y miles de personas digan que este es el camino del diablo, que no es el camino real, que el camino es X, tienen derecho a pensar como quieran. O sea, el derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Respetamos. Pero nosotros estamos de acuerdo que es la gnosis verdaderamente el camino, la quinta verdad, el quinto evangelio, la quinta sabiduría, el quinto mensajero en esta época, que ha venido a entregar una enseñanza para que unos cuantos de todos estos miles y millones de humanos que habemos podamos ser rescatados, podamos ser ayudados, podamos ser asistidos, podamos ser liberados, podamos ser instruidos, guiados, podamos ser asistidos en cada momento de nuestra vida para poder hacer una obra a nivel espiritual. Así que vaya para el maestro Samael nuestras mejores, ¿no? Palabras, que vaya para el maestro Samael de verdad, del corazón de cada uno de nosotros, ese reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento, porque si no fuese así, ¿qué hubiese sido de nosotros si no hubiera venido este maestro a entregar la gnosis? ¿Qué hubiera sido? Ya que si ustedes miran hacia atrás, veníamos con unas enseñanzas teosóficas que realmente faltaba solidez, síntesis. Veníamos de unas enseñanzas rosacruces que también muy interesantes, pero faltaba, no tenía ese tinte para que un ser humano realmente encuentre cómo autorrealizarse. Veníamos con enseñanzas de los masones, pero que realmente no daba para que todo ser humano pudiera tomar el camino real, y asimismo hacia la Edad Media encontramos muchas situaciones en relación a ciertas cofradías ocultas que practicaban la gnosis. Gracias al maestro por allá en los años 50 y hasta este momento que tenemos esta enseñanza, sin importar lo que otros puedan pensar, pero es la gnosis. Y vino un avatara, un mensajero, un Buda, un Maitreya, un Kalki, un mensajero que vino a entregar las buenas nuevas para que miles y millones de seres humanos la pudiéramos recibir como hoy la tenemos, ¿verdad? Así que eso es la era de Acuario, es la era de ser cooperativos, de ser intuitivos, de ser hermanos. Y los que son hermanos es porque son aquellos que están encarnando los principios crísticos. ¿Qué quiere decir esto? Ya para concluir y leer sus preguntas. Cuando un hermano gnóstico está encarnando los principios crísticos, entonces se entrelaza con los principios crísticos de mi hermana, de mi otro hermano, de mi otro hermano, de mi otro hermano, y todos entrelazamos principios crísticos. ¿Por qué? Pues porque no es que todos estamos trabajando con lo mismo, que es con los principios, con la energía crística que tú tienes, y si tú levantas tus principios crísticos, entonces te haces hermano en Cristo con los demás hermanos gnósticos que están levantando sus principios crísticos. Entonces todos nos entrelazamos cuánticamente por una energía que se llama la energía crística. En otras palabras, lo que hoy la ciencia ha hecho, que pone dos partículas de un mismo átomo en diferentes lugares del mundo, y lo que le sucede a esta partícula lo siente matemáticamente la otra partícula. Cuando un hermano gnóstico trabaja en sus principios, entonces él se está levantando, y si este hermano lo está haciendo igual, entonces los dos hermanos están entrelazados porque están trabajando con los mismos principios crísticos. Y eso eleva la vibración cósmica, y eso hace de que seamos hermanos en Cristo, porque estamos encarnando el Cristo en la semilla, en la transmutación, por la muerte psicológica, en el sacrificio a la humanidad.
Entonces, ¿por qué se atacan los gnósticos? ¿Por qué se persiguen los gnósticos? Si todos estamos trabajando hacia lo mismo. Y si tú persigues al Cristo del hermano, es como si estuvieras persiguiendo tu propio Cristo. O sea, que no hay trabajo. Claro, no hay trabajo porque un hermano o un grupo que persiguen, que atacan a un hermano que ha levantado sus principios crísticos, entonces, ¿cómo quieren levantar los suyos cuando están persiguiendo a los principios crísticos de otros hermanos? No se preocupan por lo suyo, pero Pero se preocupan. así como decía el Maestro Jesús, no ven la paja, no, ven la paja en el ojo ajeno más que el tronco que tienes en el no ve uno la viga que tiene en el propio. Entonces, estamos en un camino de levantar, pero lastimosamente no nos entendemos porque estamos en la Torre de Babel todavía. Hay una confusión de lenguas, no nos entendemos unos con otros, aunque todos vamos por el camino de levantar al Cristo íntimo. ¿Sí? Hay confusión de lengua. Estamos en este laberinto de las confusiones. Estamos en este laberinto donde no hemos querido comprender cómo trabajar contra la bestia que está en el inconsciente, que se encuentra ya, pues de hecho, ese famoso centauro que se encuentra oculto allá en ese inconsciente, a la bestia, no lo hemos querido comprender. Y si vemos que alguien está levantando principio, entonces nos le avalanchamos cuando no debería ser así, porque nos entrelazan los principios crísticos que cada quien está transmutando, que cada quien está levantando, pero no lo hemos podido comprender. Lo que le dije al principio, se ve oscuro, se ve negro el maestro, porque la gente no tiene la luz. Entonces, al ver la luz, reacciona porque uno ve la luz como algo oscuro. No puede ver la luz como algo real, tal cual es. ¿Por qué? Porque no hemos encarnado la luz. Entonces, la luz para nosotros es oscuridad. Pero para el que la tiene encarnada, el que la ha desarrollado, es la luz real. Pero para la mayor parte de los seres humanos vemos oscuridad en los iniciados. Le vemos el ego, le vemos la sombra, mas no le vemos la luz que ese iniciado está levantando. Bueno, vamos a ver por aquí el uso de palabra. Vamos a leer por aquí algunas preguntas por parte de nuestros amigos. ¿Qué dicen por ahí? Bueno, hay saludos de Perla Maya Pérez, desde México, dice Sí. hola. Norma Sepúlveda también saluda desde Monterrey, Nuevo León, México. Sí. Ernei Chaus también da su saludo. Hacen una pregunta, ¿la revolución que debemos tener debe ser por comprensión o por imitación hasta llegar a la meta? No, todos tenemos que desarrollar una comprensión. Lastimosamente, pues primero uno va guiándose con las enseñanzas de los maestros, ¿verdad? Y luego uno va entendiendo los pasos a seguir. Es lo que yo considero. Poco a poco todos vamos, o si no, seguiremos pensando que ningún maestro se puede levantar. ¿Ustedes sabían que en estos momentos hay mucha enseñanza de esa? Que dicen que ya no hay más maestros, que no pueden haber más iniciados, que no pueden aparecer más maestros. Entonces, ¿para qué la gnosis? ¿Para qué muchos que vienen detrás, que vienen dándonos a nosotros unas grandes enseñanzas, que han venido haciendo un camino? Hermanos que traen un bagaje desde hace muchos años, que ya son personas realmente de una gran experiencia a nivel gnóstico, que traen un recorrido. O sea que si esos hermanos no han practicado, o si han practicado correctamente la gnosis, no tienen derecho a ser iniciados, no tienen derecho a ser maestros. ¿Ustedes acaso no saben que para que un iniciado aparezca en la existencia significa que él trae unos valores de otras vidas? ¿Y acaso nosotros no venimos de otras vidas? ¿Acaso no hay muchos iniciados que vienen de otras vidas y que ahorita están con cuerpo físico tratando de hacer su trabajo espiritual? Entonces, significa que tienen derecho de hacerse iniciados y, ¿por qué no, lograr la maestría? Entonces, si a mí me dicen de que no hay más maestro o que no van a venir más maestros, pues tengo que reflexionarlo, porque entonces, ¿para qué aplicar o para qué vivir este conocimiento con sus 3 factores de revolución de conciencia si no tengo derechos a llegar a ser un iniciado si me lo propongo?
Sería absurdo, ¿verdad? Sería muy absurdo pensar así. Dígame. Bueno, una inquietud. Hay muchos estudiantes gnósticos y pues digamos en el principio también, digamos pues a uno le pasó. Sí. Uno lo hacía más como por imitación, como, es que fulanito me dijo que es que tocaba hacerlo así porque así lo decía el maestro, pero pues uno no lo comprende, o sea, uno dice, es que así lo hacían y así están diciendo y así toca hacerlo. Y así lo hago. Y así lo hago, pero entonces uno como que se impone las cosas, más no las hace porque en verdad, ¿para qué es esto? O sea, yo tomo agua porque tomo agua. Ajá. Mira lo que tú estás diciendo, mis queridos amigos. Mira lo que ella dice. Y voy a ponerles un ejemplo que le hacía, pues, una pregunta. Yo alguna vez le hice una pregunta a un compañero del gnosticismo. Las personas hacen, por ejemplo, la oración para bendecir los alimentos, ¿verdad? Y dicen, sí, es que hay que hacerla. No, es que, ¿cómo es que usted no va a hacer la bendición de los alimentos? Si los alimentos hay que bendecirlos para comerlos, tengo que tener las manos limpias. Y a mí me enseñaron que cada vez que uno va a comer, hace la oración de los alimentos. Yo le preguntaba al hermano, ¿para qué sirve la oración de los alimentos? ¿Por qué la haces? ¿Tú por qué haces la oración de los alimentos? Decía, no, pues porque me lo han enseñado, porque hay que hacerlo, ¿o no? Sí, pero ¿cuál es el efecto? ¿Qué produces tú en la comida, en lo que te vas a consumir? ¿Qué beneficio le haces tú cuando le oras? ¿Para qué sirve? No sé, simplemente hay que hacerlo porque eso es parte de la mística. Ignoramos tantas cosas, entonces le decía yo al hermano, tú sabes que cuando tú oras antes de consumir el alimento, cuando le pronuncias el mantra Krin, ¿verdad? Pones en actividad los átomos crísticos de los alimentos. Esos átomos crísticos que fueron absorbidos cuando el alimento estaba antes de ser cocinado, cuando estaba ya en la planta colgada el plátano, el tomate, cuando la papa estaba en la tierra. Ellos tomaron energías crísticas, solares, ¿sí? Fotones de luz, átomos de luz. Y cuando uno ya lo tiene en la mesa preparadito para comerlo, tú le bendices y le dices el mantra y pones en actividad nuevamente los átomos crísticos solares. Y más allá, cuando tú los consumas, esos átomos de altísimo poder, pues se convierten, ¿verdad? O se van a convertir en ese chatipuja, en esa energía crística que luego será energía sexual. Y esa es la energía sexual que se va a transmutar para poder elaborar los diferentes cuerpos o estructuras internas. Entonces, por eso cuando uno dice la oración, que se conviertan en el hidrógeno sexual C12 para poderlo transmutar. Si un hermano no entiende esto o no tiene la información, le invito para que reflexione y no simplemente repitamos cosas porque nos dicen hágalas, que es la pregunta tuya. O sea, tu aporte me parece interesante porque simplemente uno dice las cosas pero no sabe ni por qué las hace. ¿Sí? ¿Tú por qué vas a tu santuario? ¿Tú por qué vas a tus sagrados rituales? ¿Tú por qué haces tus oraciones, tus meditaciones? ¿Hay conciencia de eso? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Verdad? De lo contrario, si no le ponemos la conciencia, estaremos haciendo algo mecánico y tarde que temprano uno se cansa de hacer cosas mecánicas porque no ve resultados y termina abortando, termina alejándose y como ha pasado con todo el respeto con muchos hermanitos que terminan hablando mal de la gnosis, hablando peste de la gnosis y hablando mal de los maestros después de que estuvieron no sé cuántos años, terminan hablando cosas terribles de la Avatara y de otros, ¿ok? ¿Todo por qué? Porque no hubo comprensión de dónde estamos y qué estamos haciendo. Bien, ¿qué otra inquietud hay por ahí? ¿Otra pregunta? La señora Marcela Correa pregunta, profesor, ¿cómo se obtiene la fecha del nuevo año y qué significado tiene? Muchas gracias. Pues que lo respondiste al principio, pero... La fecha en relación al año nuevo gnóstico. Sí. Sí, pues es el 4 de febrero, que es en 2 días. Inicia lo que llamaríamos para el estudiantado gnóstico el año nuevo, porque existe el año nuevo que corresponde a Piscis,
que fue el que acabó de pasar, que todos celebramos en familia, que fue el 31 de diciembre. Pero a nivel de lo que es la era, a nivel gnóstico, es ahorita en 2 días, o sea, el próximo sábado, ¿sí? Y es el 4 de febrero, y de ahí para allá todos compartimos, ¿verdad? En relación a lo que es la doctrina, a lo que es la enseñanza. Incluso en los centros gnósticos se comparten su agasajo, su cenita, porque es de hermandad, ¿no? Hacerlo, ¿ok? Dice Roberto Palacios, excelente, hermano. Patricia Vélez dice, maestro Edinson, ¿hay un ritual especialmente para este próximo 4 de febrero? Sí, claro que sí. En los centros gnósticos se celebra lo que se conoce como la Sagrada Misa Gnóstica, ¿sí? En todos los centros gnósticos se celebra eso. Así que si tú estás en una institución, ve el próximo sábado, acércate. Como hoy, 2 de febrero, se celebra igual, en este caso en la iglesia que dejara el venerable maestro Laxmi, y de lo cual pues nosotros también lo celebramos hoy con el sagrado ritual, hoy 2 de febrero, pero el sábado que es 4, entonces igual, ¿verdad? Hay que acercarse. Los que no pertenecen a un centro gnóstico, los que no pertenezcan a una cofradia, los que no están todavía en una institución gnóstica, tengan un recogimiento, ¿verdad? Si usted sigue la gnosis, le gusta la gnosis y quiere dar pasos más grandes en este camino, el próximo sábado haga un recogimiento, ¿sí? Esté lo más conectado posible con su ser, hágase unos bañitos de limpieza y trate de conectarse con la doctrina espiritual en usted mismo, mientras usted este año pues se ubica, ¿no? Y pueda conectarse con algún tipo de asociación, ¿no? De institución. ¿Qué más hay por ahí? Dice Roberto Palacios, el trabajo es personal, individual, sin atacar a nadie. Sin atacar a nadie. ¿Sí? Sé de la senda. Bueno, eso nos lo dice el señor Roberto Palacios. Roberto Palacio, que el trabajo es personal, ¿no? Bien, ¿qué dice Luis Enrique? Dice, saludos, estimado. La IA me los puso en la pantalla. La gnosis es para despertar y los grupos pueden estar para mantener a la gente dormida. Quien despierta podrá ver el día, si no, seguirá de noche. Ok, muchas gracias por el aporte del amigo Luis Enrique. Dice Alondra Duarte, buenos días, y Luz Fanny Murillo también saluda desde Belén de Umbría, Risaralda. Belén de Umbría, Risaralda. A los amigos de Belén de Umbría, conocemos ese municipio. Algún día estuvimos haciendo misión en ese sitio. No es indiferente para nosotros, así que a Luz Fanny les saludamos si se encuentra en Belén de Umbría, zona cafetera de Colombia. Profe, ¿cómo hacer para saber si el trabajo que se está haciendo conscientivamente o es simplemente, o sea, por lo que se hablaba hace rato, por seguir unos parámetros de una institución, de una persona, pero, o sea, ¿cómo uno hace para saber verdaderamente si lo que está haciendo lo está haciendo a conciencia? Está buena la pregunta porque es así, hay muchas personas que pertenecen a una cofradía, a una institución, y ahí sí como veíamos por ahí que había una imagen que está la evolución del hombre, ¿no? Entonces el hombre va involucionando hasta que termina en una oveja. De eso depende de cada uno de nosotros. Si tú, donde te encuentras, en vez de evolucionar como estudiante, como esoterista, como ocultista, como misionero, lo que has hecho es involucionar y te encuentras ahí como una pequeña oveja, siendo simplemente empujadita, controladita, manejadita, ¿sí? No puedes hacer nada, no puedes enseñar, no puedes compartir, no puedes salir a dar nada porque si no te dan los permisos, si no te dicen qué hacer, ¿sí? Si no te autorizan, tú no puedes entregarle la enseñanza a alguien, compartirle un alimento a alguien, ¿sí? No puedes hacer nada, no puedes hacer unas prácticas de las que el maestro enseña, porque si no lo autorizan, no lo haces, ya que según eso es peligroso y te puede causar un daño, etcétera, etcétera. Entonces, yo considero que el trabajo es de comprensión,
tiene que haber una inteligencia superior, tiene que haber una inteligencia espiritual, tiene que haber una comprensión de conciencia. La persona que simplemente anda porque otro le dice camine, porque otro le dice hágalo, mas no hace conciencia del por qué lo hace, para qué lo hace, cuál es el objetivo de su vida en el camino, está realmente siendo esa oveja que simplemente la llevan para donde la quieran llevar. Si se descuida, termina en el matadero, ¿verdad? Muy diferente a aquel ser humano, aquel hermano gnóstico, que comprende que es una oveja o que comprende que es un pollo en el gallinero y dice, no más como gallina, no más como pollo. Empieza a pensar como águila y se lanza por los aires como un águila porque comprende que puede hacer una gran misión, porque comprende que puede enseñar, que puede trabajar correctamente con la gnosis, porque comprende que puede luchar por la castidad, que puede luchar por la muerte psicológica, que puede abrirse paso en este camino tan difícil, pero que siente que lo puede hacer de acuerdo a los principios gnósticos, al quinto evangelio. Entonces, este hermano es otro nivel. En una institución, en un grupo, cuando hay un hermano gnóstico que tiene chispa, que tiene actividad de la conciencia, cuando ve un poquito más allá, cuando empieza a hacer cosas diferentes que sirven, que ayudan, entonces lo empiezan a controlar y tienen que llevarlo bien controladito porque si se le sale de las manos, entonces hay que aplicarle la norma y a ver cómo lo aplanamos, cómo lo aquietamos, ¿verdad? Porque está haciendo cosas que no se le están mandando. Y es eso, cada ser humano tiene una chispa dentro, o sea que cada ser humano tiene un águila. Cada quien depende, si quiere seguir pensando como un pollo, como una gallina en el gallinero, quiere seguir siendo una ovejita controlada para todo hasta que se muera, o simplemente se convierte en el águila o se convierte en aquel tigre, ¿verdad? Que caza su propio alimento. Se convierte en aquella serpiente maliciosa, se convierte realmente en un ser humano que sabe aprovechar los impulsos que vienen de su propio interior, de su propio ser y que le van orientando por dónde seguir. Eso es muy diferente al que va como ovejita únicamente en el camino. Bien, ¿qué otra pregunta? Como decía el maestro, hay que ser manso, pero no menso. Manso, pero no menso. Bien. Sí, ¿Alguna dice, otra pregunta? Porque ya... Dice Luz Fanny Murillo, Dios te bendiga y siga ese impulso que le da su ser. Dice Risaterapia Carly Kane, saludo maestro del Paraguay. Gracias. Se llama Pablo, el señor. Dice Guadalupe Vázquez Morales. Maestro, ¿me podría informar de dónde viene la tradición del Día de la Candelaria? ¿Es realmente eso o trae otra información que desconocemos? Lo que pasa es que la tradición de la Candelaria es una tradición manejada por la Iglesia Católica, pero como ustedes saben que muchas de esas apariciones fueron tomadas directamente por la Iglesia y se empoderaron de ellas, ¿verdad? Y le sumaron muchas cosas para hacer atractivo al público. Pero sin embargo, resulta que Candela no es más ni menos que la representación del fuego sagrado, del fuego de Pentecostés, del fuego alquímico. Lo mismo que se hace el 7 de diciembre sobre el encender las velas. Ustedes dicen, eso es una tradición de esa iglesia, ya. Pero por favor, mírele el contexto donde la gente celebra colocando un fuego, encendiendo un fuego, pero la gente simplemente ve un juego para jugar frente a sus casas. Pero la gente no sabe o no entiende que enciende el fuego al frente de sus casas porque representa el fuego vivo de lo que hay en el interior, de lo que se tiene que encender, ¿sí? En un hombre y una mujer que están trabajando en los misterios alquímicos, o en un hombre o en una mujer que trabajan su transmutación como soltero. Es eso es simbólico. Por eso, cuando se habla de ella que es virgen antes, durante y después del parto, porque es sin mancha, estamos hablando de los misterios de una mujer que se está cristificando o que se ha cristificado. Y por eso ella es sin mancha, es pura, con los misterios del fuego del Espíritu Santo. El 2 de febrero es una fecha relacionada con el Cristo ingresando
en esta fecha, en estos misterios de la Virgen, conocida como la Candelaria, como el fuego, y ese fuego es el fuego vivo que tiene que despertar en el hueso sacrocosigio, allá en el chakra muladhara, en cada uno de nosotros, para ascender posteriormente por el tubo central de la columna, conocido como Susumna, que no es más ni menos que el antiguo Belén, ¿verdad? Esa tubería llamada la Torre de Belén, donde sube el fuego encendido que llega posteriormente al cerebro, encendiendo el primero, segundo, tercero, cuarto ventrículo cerebral, donde se encuentra el líquido encefalorraquídeo que inunda, que baña toda la médula espinal y nuestro propio cerebro. Ese líquido se enciende, esas cavernas se encienden con esa energía transmutada y posteriormente esa energía debe encender la glándula pineal, el chakra de los 1000 pétalos, como el chakra Agna, el chakra de las 96 radiaciones o de los 2 pétalos, los 2 nadis, y posteriormente activar todo el funcionalismo o la potencia que hay en el cerebro de cualquier ser humano, ¿verdad? Y así sucesivamente podríamos seguir hablando de la anatomía oculta, pero es eso, es el fuego que sube por el canal central, por el tubo central, abriendo todos los diferentes cañones o pirámides que hay en la anatomía humana, ¿verdad? Desde el punto de vista oculta. Bien, ¿qué hay por ahí? Dice Luis Enrique Pérez Edinson, tomando tus últimas palabras, la gnosis es liberadora o no esclavizadora. Por eso este camino se llama la senda de la navaja. Así es, amigo, gracias. Dice Israel Aguilar, por lo que estás diciendo, que si se ven esa chispa, luego te quieren aplicar a los reglamentos y te estancan en tu desarrollo espiritual. Por eso no me gusta pertenecer a ninguna escuela gnóstica. Bien, es respetable, ¿no? Pero tengamos en cuenta que de alguna otra manera las escuelas nos dan un apoyo muy grande, un apoyo gigantesco, y cada quien como iniciado, si despierta la chispa, pues se irá orientando, ¿verdad? Pero cada maestro siempre viene y organiza una especie de cofradia para ayudar a esos iniciados, para ayudar a esas personas que están buscando, ¿verdad? La sabiduría, que están buscando el camino que tuvieron algún tiempo en su vida. Profe, en cuanto a lo que dijo don Israel, pues pienso yo que el hecho de estar en X o Y institución, si uno va despertando la chispa, así como usted lo estaba diciendo hace un momento, está en unos y se vuelve el cordero, la oveja, el cordero que va para el matadero, o despierta, digamos, obviamente respetando, pues cada institución tiene su normatividad, sus lineamientos, se respeta, pero en ningún momento, pues, uno tiene que dormirse en los laureles, como dicen por ahí, sino, pues, de lo contrario, seguir evolucionando y seguir trabajando. Y pues pienso yo que, así como estaba diciéndolo usted, las instituciones gnósticas, cada maestro viene con sus enseñanzas, claro, y si uno toma esas enseñanzas maravilloso, y las trabaja, y uno trabaja en sí mismo, pues pienso yo que no tiene que detenerlo la institución X o Y, sino que lo contrario, eso le va a dar más impulso para seguir adelante, porque se está liberando. Así es. Mire lo que ella nos dice para ir concluyendo con otras preguntitas que nos hacen. Cada quien va encontrando su particularidad. Por ejemplo, en este momento, pues, ¿cuánto quisiera uno estar en los años 70 y poder arrimársele al maestro Samael y decirle, maestro, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Qué orientación me da? ¿Sí? ¿Qué consejos me da, maestro, en este camino que llevo? Quiero hacer bien las cosas, pero no está físicamente el gurú, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos de pronto tener ahí cerquita todavía al maestro Lakshmi y poderlo visitar? Porque eso era extraordinario cuando daba sus respuestas para orientar, para guiar, pero tampoco está. Los que hoy tienen por ahí en la organización AGEA
al maestro o en Cancún, pues los que están cerca de él les queda muy fácil y ahí él les puede dar una orientación como maestro. Los que tienen ahí cerquita por ahí a cierto maestro que todavía se mantiene en la iglesia dejada por el maestro Lasmi, pueden acercarse a ese maestro y pedirle una orientación, ¿verdad? Y así, donde haya una institución y que haya un maestro reconocido, maravilloso, porque él es un gurú, es un maestro, es un guiador que puede orientar al discípulo. Pero el discípulo tiene que hacer su trabajo individual, pero el maestro le ayuda, ¿verdad? Le puede orientar para que no se equivoque y para que no sea desviado, para que no sea atrapado por otras fuerzas que lo pueden desviar y se lo pueden llevar por otro camino totalmente opuesto a la gnosis. Así que eso es fundamental, ¿verdad? Los que no tengamos ahorita el gurú ahí, pues que el ser nos ayude, que nos guíe, que nos instruya. Y si tenemos el santo gurú, pues que por allá en lo interno, si lo tenemos, pues que nos eche la manito para poder mantenernos firmes y fieles al quinto evangelio, ¿verdad? A la gnosis en esta época, en nuestra propia obra particular. Bien, vamos a ya concluir con la última partecita. Profe, ¿puede haber un trabajo del despertar si no se cumple uno de los tres, digamos, como mandamientos principales, que es la muerte, el nacimiento y el sacrificio por la humanidad? Que si no hay despertar, ¿en qué? No lo entiendo. O sea, ¿puede haber un despertar del ser eliminando alguna de esas tres cosas? O sea, yo trabajo por la humanidad, pero no muero. O muero, pero no nazco. Sí, pues si no se hacen los tres factores parejitos, uno tiende como a fracasar, ¿no? A dejar el trabajo inconcluso. ¿Por qué? Porque dicen que tienen que ir los tres factores a la par. Sin embargo, tengan en cuenta que el que muere psicológicamente tiene un sacrificio y tiene un nacimiento de valores. El que nace en la castidad tiene un sacrificio porque tiene que trabajar por la castidad y no tiene que perder. Entonces está haciendo sacrificio y a la vez está muriendo, ¿verdad? Quitándole derecho a la lujuria y una cantidad de elementos que se alimentan de eso. Y el que sacrifica por la humanidad o sirve a la humanidad, pues tiene que morir a la pena, al qué dirán, qué van a pensar de mí, me voy a encontrar a gente que me conoce, ¿sí? A muchas cosas. Entonces, los tres factores tienen niveles y niveles. Entonces, cada iniciado tiene su nivel y nivel en cada uno de los tres factores de revolución de conciencia. Dice Guadalupe Vázquez Morales, gracias maestro por su información. Luis Enrique Pérez dice, perdone Edinson, ellos no están, se refiere a los maestros, pero está su mensaje, estudiarlo, practicarlo y experimentarlo. Así es, don Luis. Dice Santos Miguel, Edinson Valencia, gracias por tan buena enseñanza y no cabe duda que usted fue enviado para esto. Indubitablemente esta enseñanza era para usted. Gracias. Saludo desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Amigos Santos Miguel, gracias por tus palabras y Dios permita que así podamos continuar y exhortamos a todos los presentes para que también lo hagamos, que sigamos adelante, que luchemos por lo que queremos, por lo que anhelamos en la vida, que es nuestra parte espiritual, que es poder compartirle a la humanidad este mensaje y es luchar pues también en evolucionar, crecer en la castidad científica y en la eliminación pues de nuestros defectos, ¿no? En esos defectos que realmente nos han hecho quedar muy mal en el camino, pero nunca es tarde, porque como lo dice el maestro, no son las pérdidas ni las caídas lo que nos hacen fracasar, sino la falta de coraje para uno levantarse y seguir adelante, ¿verdad? Así que todos tenemos esos derechos y estamos llamados a realizarlo. Así que a todos ustedes, gracias por haberse unido, haber participado de esta conferencia. Compartan a quienes ustedes consideren, compartan porque pues está la segunda parte de este tema que corresponde al próximo sábado, que es el 4 de febrero, y queda la información en relación al maestro Laxmi, que para nosotros es un ser de mucho respeto, es un gran maestro, y aunque ustedes no lo pregunten, realmente hemos tenido muchas experiencias favorables, ayudas que nos ha dado ese maestro cuando lo hemos necesitado. Cuando se llama a ese maestro concurre, que es lo mismo cuando llamamos al maestro Samael, le pedimos su asistencia,
cuando le pedimos su protección en un momento dado, Él llega, ¿sí? Él llega, eso es instantáneo. Entonces, estos maestros trabajan desde lo interno para ayudar a un pueblo, para ayudar a un ser humano que quiere hacer un trabajo espiritual, y espero que pues todos ustedes tengan en cuenta que estos maestros están para ayudarnos, no estamos solos, el Cristo está con nosotros, el Maestro Yeshua Ben Pandirá está con nosotros, el Señor Jehová y sus ángeles celestiales, la gran ley divina, el Señor Anubis, todos esos seres que trabajan, los logos, los maestros de la medicina, todos, Sacratísimo Espíritu Santo, siempre esperando que nosotros realmente demos respuesta, ¿no? Que la Madre Kundalini siempre esperando que nosotros realmente nos comprometamos al trabajo, nuestro Cristo íntimo esperando que algún día lo despertemos, que lo llevemos al corazón, nuestro ser esperando que seamos obedientes y que nos esforcemos a hacer su santa voluntad aquí en la tierra y tal vez, ¿por qué no en los cielos, no? Y el divino Cristo Lucifer, ese ser que hay en cada ser humano, que cada vez coloca la piedrita por ahí, que nos muestra las cosas, Él siempre está ahí atento, ¿no? Ahí pendiente, y Dios quiera que podamos comprender su sabiduría, que podamos entender cuando pone las pruebas, las tentaciones, y que podamos pasarlas para el bien propio. Así que amigos, a todos ustedes, agradecemos su participación. Un abrazo grande aquí desde Bogotá, Colombia, de donde se encuentra la Escuela Huiracocha para el Mundo, la Escuela Samaeliana para el Mundo, porque también es Huiracocha, ¿no? Ustedes saben que nosotros nos desempeñamos como profesor, como terapeuta, etcétera, y nos presentamos como Huiracocha, ¿verdad? Pero aquí desde el punto de vista esotérico es la Escuela Samaeliana. Así que para todos ustedes, gracias, muy amables. Si les gustó la conferencia, denle like, denle me gusta para que esta conferencia pues llegue a muchas personas interesadas en estos días. Denle like, denle ese pulgarcito, ¿no? Bien interesante que todos tienen representando el cerebro, el cráneo y la columna espinal. Denle like y nos veremos en una conferencia muy pronto, en cápsulas que estaremos compartiendo. Y pues muchos éxitos para todos ustedes en este nuevo año que inicia de la era de Acuario. Creo que estamos en el año 60. Claro, porque iniciamos en el 62 y estamos en el 22, iniciamos ya el 23, estaríamos hablando de 61 años de la era de Acuario. Así que para todos ustedes, los mejores éxitos a partir de ahorita mismo, desde este sábado, los mejores éxitos en todo lo que ustedes emprendan de su trabajo espiritual, queridos hermanos gnósticos. Les deseo los mejores éxitos y hasta pronto.